somos más que victoriosos en Cristo. Amén, Él es nuestra victoria. El tema de hoy que vamos a manejar es una continuación de los temas y la presentación de cómo nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos a conocer el poder de su amor, el poder de sus milagros, obrando en el pueblo de Israel por medio del ingreso de Israel en la tierra de Canaán, esa conquista de la tierra de Canaán. Pero vamos a hacer un paralelo entre lo que es el pueblo de Israel y nosotros, y vamos a tratar de hacer un paralelo entre la tierra de Canaán y nuestro propio yo. Representa nuestra alma, representa la conquista del yo. Así que preparemos nuestro corazón, declaremos victoria en Cristo Jesús, porque el Señor tiene revelación para nosotros el día de hoy. La tierra de Canaán le fue prometida a Abraham por parte del Señor en Génesis 17:8, y le dijo: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Esa promesa Dios se la hizo a Abraham 470 años antes que el pueblo llegara a la orilla del río Jordán para atravesarlo. Y entonces muchos de nosotros hemos recibido promesas del Señor, y una de las quejas principales es: Señor, ¿por qué no cumples tus promesas pronto? Las grandes promesas y las bendiciones del Señor tienen un tiempo y tienen un cumplimiento dentro del plan de Él y dentro del tiempo de Él, no dentro de nuestra ansiedad por recibirla. Porque va a ser recibida solamente cuando el que la va a recibir está preparado para tenerla, no antes. Y el contexto que ya conocimos o conocemos bastante. ¿Se recuerdan que en una de las prédicas anteriores platicamos cómo el Señor con prodigios liberó al pueblo de Israel de Egipto? Cómo sacó a su pueblo con ese poder maravilloso por medio de las plagas, cómo lo condujo y lo atravesó el mar Rojo. Pero en ese momento el pueblo tenía una condición y una característica peculiar: iba saliendo de la esclavitud. En el momento que iba saliendo de la esclavitud, se encontró a las orillas del Mar Rojo y estaba entre el mar y el ejército de Faraón que los perseguía. Y se sentían perdidos. Pero el Señor abrió el mar y los hizo pasar en seco. Y me imagino que no han de haber pasado muy ordenadamente. Me imagino como cuando hay un grupo de gente en el estadio que quiere salir rápido porque las cosas están feas en el estadio. Se amontonan en las salidas y se aglutinan unos tras de otros para ver quién sale más rápido. Me imagino que así debe haber sido la pasada del Mar Rojo, por el temor que tenía la gente. Pero no nos olvidemos de esta característica, porque va a cambiar radicalmente la postura que tenía el pueblo de Israel cuando estaba de frente al río Jordán. Israel viajó 40 años en el desierto. Y viajó esos 40 años con una fe decadente y se negaron a obedecer a Dios. Su característica era murmuradores, quejistas, rebeldes. Se rebelaron, andaban buscando líderes que lo regresaran de regreso a Egipto, querían volver a la esclavitud y no querían tener ese encuentro con el Señor. Durante esos 40 años el Señor se muestra a ellos, como todos bien sabemos, les da su ley, les instruye en relación a sus mandatos, les da el tabernáculo y les hace edificar la casa donde Él moraría en medio de ellos, les da el sacerdocio, les da el sacrificio, les instituye las fiestas que debían de celebrar. Dios tratando y bendiciendo a ese pueblo que había sacado de la esclavitud, pero el pueblo necio no quería hacerlo. Los conduce a Cades Barnea para poder atravesar la frontera hacia Canaán en un periodo de tiempo de aproximadamente 1 año y medio, 2 años, de tal forma que envía 12 espías a recorrer la tierra prometida. De los 12 espías solamente 2 dijeron vamos, porque Dios ya no la entregó: Josué y Caleb.
10 de ellos dijeron no. Gigantes encontramos ahí, como langostas nos vemos al lado de ellos. Ellos vieron únicamente lo exterior, vieron la dificultad, vieron el problema, pero no vieron al Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto con mano poderosa y liberándolos por medio de esos prodigios y milagros que realizó. De tal forma que esa generación no pasó. El tiempo del desierto fue un tiempo de prueba y de purificación. Y se caracterizaron, como les decía, por ser un pueblo necio. El Señor le habla a Moisés en Deuteronomio 9:3 y le dice Moisés, y me habló el Señor diciendo, he observado a ese pueblo y aquí que es un pueblo duro de cerviz. A veces nos encontramos en las diversas congregaciones o en la misma nuestra y podemos decir, ay Señor, nuestro pueblo es un pueblo duro de cerviz. A pesar de que ha visto tu poder y tu milagro y que ha visto tu prodigio, tu amor, tu bondad, tu provisión, seguimos siendo necios, amén. Esa incredulidad y esa desobediencia lo que hizo fue que toda esa generación de varones que pasó el Mar Rojo de 20 años para arriba, no pasaron a poseer la tierra de Canaán, a excepción de Josué, Caleb, Finés y Eleazar. Eso está narrado en las Escrituras. Ya ha llegado el tiempo para poder entrar a la tierra prometida después de esos 40 años, tiempo en el que Moisés ya había cumplido su propósito, el propósito para el cual él había sido levantado, tiempo en el que Moisés ya estaba cumpliendo los 120 años de edad, tiempo en el que el líder, el estratega del pueblo de Israel por medio del desierto, tiempo en el que Moisés, el que hablaba cara a cara con Dios y recibía de Dios las instrucciones, tiempo en el que cuando hay un líder levantado por parte del Señor, llega su momento en que debe terminar su ministerio, el Señor establece y le dice hasta aquí no más. Y es el momento que el Señor determina quién le sucederá. Y solamente es Él el que establece el nuevo líder. No lo establece el pueblo ni la congregación. Es nombrado, es ungido y es llenado por el Espíritu de Dios. Nada más y nada menos de esa manera debe ser. De tal forma que Josué es levantado y Josué fue instruido a los pies de Moisés. Era el ayudante de Moisés durante todo ese recorrido en el desierto. Fue el que lo acompañó al monte Sinaí para encontrar, cuando Moisés fue a encontrarse a la presencia del Señor. Fue el que estuvo al lado de Moisés y recibió su instrucción. Josué fue discípulo de Moisés. Fue su discípulo, fue discipulado conforme a la instrucción de la ley, fue discipulado conforme el carácter que tenía Moisés como líder, como juzgador, como un varón que dependía directa y estrictamente de la dirección que el Señor le daba. Eso aprendió Josué de parte de Moisés. Y es nombrado para entrar a la tierra prometida por parte de Moisés, pero instruido por parte de Dios. Amén. La palabra nos dice en Deuteronomio 31, 7 al 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Miren qué detalle más precioso. Cuando hay una sucesión, no se hace en privado. Se recibe la instrucción de Dios y se le llama, como lo está haciendo aquí Moisés con Josué, y lo dijo en frente de todo Israel, de todos los ancianos.
de tal manera que todos los ancianos representaban todo el pueblo de Israel en ese momento. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El mensaje que Moisés le está dando a Josué es un mensaje que se lo está dando de parte del Señor. ¿Quién le está hablando a Josué? Moisés. ¿Qué le está diciendo Moisés a Josué? El mensaje que recibió de parte del Señor para dárselo a él. Amén. Veamos este detalle. En toda congregación el Señor levanta líderes, levanta sus cabezas, que oyen la voz de Dios y no hacen ni más ni menos que repetir lo que Dios dice que debe decir. No agrega palabras propias ni omite palabras del Señor. Ese es un detalle sumamente importante de la fidelidad de un líder. Un líder tiene que manifestar de parte de Dios lo que Dios dice tal como Dios lo dijo, sin agregar ni quitar palabra alguna. Y también debe cuidarse de que su Canaán, su carne, su yo, se trate de entrometer en medio del mensaje que el Señor está dando, porque eso es tremendamente peligroso. Líbrenos el Señor de decir palabra que venga de mi corazón, que no venga de Él. Líbrame, Señor. De veras, yo al Señor le he clamado con esa oración. Líbrame, Señor, de no decir palabra que no venga de ti, porque es de veras delicadísimo externar una palabra que uno pueda decir, el Señor dice, cuando muchas veces es inspirado por su propia carne. Y la persona que está recibiendo el mensaje cree. Y muchas veces hay grandes frustraciones y enojos hacia el Señor, que por qué no cumplió lo que el Señor me había dicho. Pero lo que esta persona no pudo ver, tal vez por su inmadurez, es que lo que estaba hablando no era el Señor, era la carne de otro hermano o otra hermana. Qué difícil y qué tremendo. Amados hermanos, tenemos que tener ese enorme cuidado, que nuestra boca no proclame nada, que digamos que es de parte del Señor, que verdaderamente no sea fiel a lo que el Señor dice. Amén. Pero un poquito más adelante, es el Señor mismo el que le habla a Josué, ya en Josué 1:5. En la cita de Deuteronomio vimos cómo Moisés le da el mensaje a Josué de parte del Señor, pero ya en Josué 1:5, después de que Moisés murió, primero subió al monte Nebo, vio la tierra prometida y ahí murió. Es el Señor el que empieza a hablarle de manera directa a Josué y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Le está confirmando las mismas palabras que le dio por medio de Moisés. ¿Y a nosotros qué nos dice el Señor? Pues ¿qué diremos esto? Según Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, es el mismo Dios que le habló a Moisés, que le habló a Josué, que te está hablando a ti y a mí el día de hoy. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Él es nuestra victoria, Él es nuestra garantía de que nosotros somos más que victoriosos por medio de aquel que nos libró de las garras de la muerte en la cruz, Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. ¿No creen que merece un aplauso el Señor? Gloria a Dios. Moisés no entró. Y lo vamos a ver de esta manera. Moisés representaba la ley. La Canaán, la tierra prometida. La ley fue dada en el desierto y fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la salvación nos fue dada por Jesucristo y Josué, que en hebreo se pronuncia Yoshua,
que significa el Señor es salvación, es figura de Cristo que representa la gracia. La ley tiene un momento en que hasta ahí llega. El Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento hasta el momento que el Cordero de Dios se hizo carne y vino al mundo. Y Jesucristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino que le vengo a dar cumplimiento. Y Jesucristo viene a darle cumplimiento a todo el Antiguo Testamento y lo lleva de la estatura de la ley al nivel de la gracia. Amén. Lo lleva a un estatus superior y diferente. Por esa razón la ley no tiene cabida donde la gracia está. Por eso la palabra nos dice que lo que no podía alcanzarse por la ley, Cristo lo lleva a cabo por nosotros, y es que Jesucristo nos justifica. Hechos 13:39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Y Jesucristo nos santifica. Nos libera de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley lo único que hizo fue manifestar el pecado. Puso en evidencia el pecado, lo sacó a luz, mas no podía quitarlo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Solamente la gracia recibida por medio de Jesucristo nos lleva a la liberación, solamente por Él. Lo que la ley no puede hacer, la gracia por medio de Cristo nos es dado a cada uno de nosotros. Amén. Miren qué bonito me salió, se los voy a repetir. Es para que se rían un rato. Pero antes les voy a decir algo. Suspenso. Josué va a pasar a conquistar Canaán. Y para conquistar Canaán recibe de parte de Moisés indicaciones e instrucciones. Y no solo de parte de Moisés, sino que también la recibe de parte de Dios. Para poder llegar a hacer la conquista, para poder ir y batallar contra nuestros enemigos, para poder entrar en un territorio, para todos desconocido, menos para él y Caleb, tenían que recibir dirección e instrucción. Si querían tener éxito, tenían que seguir ciertas normas, cierta dirección, cierta instrucción. Sobre todo porque estaban entrando en un terreno y en un territorio y iban a pelear contra enemigos desconocidos para ellos. ¿Querían tener éxito? Sí. ¿Iban a ir a batallar contra enemigos desconocidos? Es cierto. Pero para ello necesitaban tener la instrucción de cómo lograr el éxito. Y entonces la clave del éxito se la da de esta manera. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero tenemos que tener un enorme cuidado de saber de qué es esforzarse y ser valiente. Porque muchos podemos tomar la palabra esfuérzate y sé valiente y me quedo con el esfuérzate y sé valiente y no oigo más y voy a trabajar por mis propias fuerzas, con mis propias luchas, a manejar las cosas bajo mis propios criterios, bajo mis propias indicaciones, bajo los conocimientos que yo he adquirido y a la manera como yo pienso que es la correcta. Y ahí es donde nos encontramos con una enorme cantidad de hermanos y hermanas luchando y esforzándose sin lograr alcanzar el éxito que tanto anhelan, simplemente porque lo están haciendo a su manera. La batalla a ganarse, la conquista que debían ellos realizar en esa Canaán contra todos esos reyes que tenían que enfrentarse, solamente podía ser hecho
desde la perspectiva de la instrucción clara, específica y precisa en qué debía esforzarse y en qué debía ser valiente. Amén. Josué 1, 6, 9. Yo les quiero pedir que tomen la palabra, abran su Biblia en Josué 1, 6, 9, por favor. Si les gusta subrayar sus Biblias, lo cual es bueno, agarren su lapicero y empiecen a subrayar las palabras que están en rojo. ¿Ya tienen abierta la palabra? Amén. Bien, vamos a Josué 1 del 6 al 9. Y la palabra le dice a Josué y nos dice a nosotros: hazla tuya, mi hermano, mi hermana. Esta palabra, hazla tuya, es para ti, es para mí el día de hoy. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a ti, Señor. Moisés escribió en un pergamino esta ley que le entregó a Josué. Moisés la tomó, la escribió, se la entregó a los sacerdotes y se la entregó a Josué del otro lado del Jordán, antes de que se prepararan para pasar el río Jordán. Y es el Señor mismo el que le está diciendo a Josué: la ley que Moisés, mi siervo, te dio. Está hablando de la ley escrita. Amén. Y entonces, ¿en qué debemos esforzarnos y ser valientes? Para cuidar de hacer conforme a lo que la palabra dice y cuidarme de no hacer lo que la palabra no dice. Amén. ¿Y de qué debo cuidarme de hacer? Vamos a tomar este hacer como el punto de entrada para lo que es la clave del éxito. De tal manera que me debo cuidar de hacer ¿de qué? De no apartarme de ella ni a la izquierda ni a la derecha. De tenerla para mí como mi guía, como mi dirección. Lámpara a mi camino es la palabra, lumbrera a mis pies. Debo cuidarme de hacer ¿qué? De no apartarme de ella. De tal manera que esa palabra de la cual no me estoy apartando, no se aparte de mi boca. Dice Efesios que no digamos malas palabras y palabra que no sea para bendecir. Que de nuestra boca emane la misma palabra, la palabra escrita debe emanar de nuestra propia boca y no debe apartarse de ella todo aquello que digamos sea para bendición y para edificación. No sea para maldición, no sea para murmurar, no sea para quejarse, no sea para señalar, no sea para hacer juicio. Simplemente cuidémonos de hacer y esforzarnos de ser valientes para que toda palabra que salga de nuestra boca sea para bendecir y para edificar. ¿Para qué? Para que medite en ella, de tal manera que la conozco, no me aparto de lo que me dice. Mis palabras están expresando lo que la palabra de Dios dice y mis pensamientos están permanentemente meditando en ella. Aquí otra cita les recuerda esto. Salmo 1, gloria a Dios.
Mi meditación diaria en la palabra del Dios. Mi meditación diaria en los prodigios y milagros que mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi Señor ha hecho siempre, ayer, hoy y mañana seguirá haciendo. Y como yo soy su hijo y tú eres su hijo y su hija, los está haciendo en nuestras vidas. Amén. Esforzarme y ser valiente para que la guarde, para que la mantenga conmigo, para que la aprecie como mi mayor tesoro, para que la ponga por obra. Entonces, el hacer que me está hablando al principio es llevarme a estos pasos de no apartarme de ella, de que no se aparte de mi boca, de que medite en ella todo el tiempo, que la guarde como mi especial tesoro. Y entonces todos mis actos, mis acciones, mis pasos, mis decisiones estén fundamentados totalmente en la palabra de Dios. Amén. Y debo esforzarme para no temer ni desmayar, porque mi yo, mi carne, se va a querer resistir a hacer lo que la palabra de Dios dice. En el mundo en el que vivimos se va a oponer para que yo viva y tú vivas conforme los principios que la palabra de Dios nos mandan. Porque el mundo se opone a Dios y se opone a los hijos de Dios. Y lo que anda buscando es que nosotros tropecemos nuestro pie y que nos desviemos a izquierda o derecha de lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Pero el Señor nos ha mandado a ser íntegros y nos ha dado la gracia para permanecer en esa integridad y nos ha dado su Santo Espíritu para mantenernos en la senda que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Porque Él es victorioso y Él nos guarda, Él es nuestro guardador, amados hermanos. Así que mantengámonos firmes en eso. Es ahí donde tenemos nosotros que esforzarnos y ser valientes. Y el resultado, todo, entonces harás prosperar tu camino y todo nos saldrá bien. Amén. Yo quiero invitarlos a hacer algo diferente hoy. Pongámonos de pie y tomemos la palabra. Amén. Tomemos nuestra palabra. Si no trajiste tu Biblia escrita y la tienes en tu celular, agarra tu celular si no te hace cortocircuito con el marcapasos. Pero toma la palabra. Generalmente lo hacemos al inicio de la prédica. Padre, gracias porque he recibido tu palabra escrita. Tómala, ponla en tu corazón. Gracias porque he recibido tu palabra escrita. Dame la gracia de esforzarme y ser valiente para hacer todo conforme tu palabra dice. Dame la gracia de guardarla y guardarme de no apartarme ni a izquierda ni a derecha de tus mandatos y tus estatutos. Dame la gracia de que toda palabra que salga de mi boca esté fundamentada en la palabra escrita que tú me has dejado. Dame la gracia de meditar en ella de día y de noche. Dame la gracia de atesorarla como mi especial tesoro. Y dame la gracia de no desfallecer y no debilitarme. Y dame la gracia que todo lo que haga me salga bien para la honra y la gloria de tu santo nombre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Padre. Gracias. Amén. 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 Amado hermano, lo que tienes en tu mano es un tesoro invaluable. En Él está la vida porque ahí nos representa Cristo Jesús. Pues bien, ese fue el tiempo de preparación para Josué, quien iba a liderar al pueblo de Israel en el paso del río Jordán para la conquista de la tierra de Canaán. Nos estamos dando cuenta que cuando el Señor nos envía a la batalla y el Señor nos envía a la conquista, no es así nomás, bueno, prepárense, vámonos y cada quien que salga como puede y como quiera. De ninguna manera. A los hombres y mujeres que el Señor levanta como líderes, tienen que doblegar su corazón, tienen que doblegar sus rodillas,
tienen que reconocer y recordar que el Señor en su palabra dejó escrito que debemos ser esforzados y valientes, porque toda empresa que emprendamos alcanzará el éxito si seguimos sus indicaciones y sus mandatos. Todo. La ama de casa en las decisiones que tenga que tomar en el supermercado, el hombre en su empresa o en su trabajo, las decisiones que tenga que tomar, el joven o la joven en el colegio o la universidad, las decisiones que tenga que tomar, si están fundamentadas en la palabra del Señor conforme a lo que el Señor dice, ten la certeza que el Señor te dará el éxito. Amén. Pero para ello es necesario reconocer que soy un necesitado de Él y que sin Él estoy perdido y que mi esfuerzo humano y personal de nada sirve, y ser valiente conforme los criterios del mundo me llevan al cementerio, pero en Cristo Jesús me llevan a la victoria. Amén. Pues bien, Josué establece una estrategia y en la estrategia decide enviar 2 espías a recorrer, a ver cómo estaba la tierra de Canaán, específicamente hacia Jericó, que era el objetivo primario al cual ellos iban a ir a conquistar. Y envía 2 espías. Miren la diferencia esta vez, 2 en comparación de 12, 40 años atrás. Esta vez envía 2, simple. Y los manda a Jericó y le dice, vayan a averiguar qué es lo que pasa ahí. Y aquí vamos a ver datos sumamente interesantes. Estos espías entran a la ciudad de Jericó y por la gracia y misericordia y dirección de Dios van a la casa de Rahab. No porque ellos la conocieran, no porque supieran que ella estaba ahí, sino simplemente porque el Señor dirigió los pasos de ellos y los llevó ahí. Tan simple como eso. ¿Y Rahab qué era? Conforme a la palabra era una prostituta, una ramera, dice la Biblia, que era ella. Pero también leyendo un poco, Rahab se dedicaba a administrar un mesón donde recibía viajeros. Entonces era un lugar lógico para que los espías que entraban en una ciudad nueva, que no conocían, fueran y se ubicaran ahí. Entraron al mesón donde Rahab era la dueña y que a la vez de que hacía negocios hospedando viajeros, también ella hacía negocio vendiendo su propio cuerpo. Y dice la palabra en Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y lo recibió en paz simplemente porque se dieron cuenta que los 2 que habían entrado eran israelitas. Inmediatamente le fueron a avisar al rey de Jericó y el rey de Jericó manda a pedir que se los entreguen, porque obviamente eran enemigos y a los enemigos había que darles espada. Pero ella, lejos de entregarlos, ellos los esconde y los esconde en el terrado de su casa en medio de rollos de lino que ella tenía ahí. De tal manera que Rahab, cuando llegan los emisarios del rey, les dice, no, miren, si ellos ya se fueron, vayan a buscarlos ahí por el valle a donde se dirigieron, porque ya escaparon. Pero ella los tenía escondidos en la terraza. ¿Por qué Rahab hizo esto en vez de entregarlos? ¿Por qué Rahab en su mente se tomó el riesgo de que ella también fuera ajusticiada juntamente con los espías por haberlos guardado dentro de su casa? Porque de acuerdo a la situación que se estaba viviendo ahí, quien guardara a un espía era igualmente sentenciado como traidor al rey de Jericó. ¿Estamos? Pero Rahab conoce la promesa que había recibido Israel de parte de Dios. Y en Josué 2, 9, 10, ella afirma, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Miren, es una afirmación tremenda. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
En primer lugar, reconoce la promesa que el pueblo de Israel tenía de parte de Dios. Y en segundo lugar, le informa a los espías la condición anímica de toda la gente en Jericó. Información valiosa que llevarían a Josué. Y entonces dice, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ah, gloria a Dios por ello. Los milagros del Señor, corre la información y se conoce por parte de toda la tierra. Amén. No creamos que los milagros que el Señor está obrando solo los conocemos nosotros. Para la gloria de Él, los milagros se conocen en todos lados. Y muchas veces son los paganos los que primero reconocen los milagros del Señor antes que sus propios hijos. Qué triste, ¿verdad? A veces solo estamos pidiendo el milagro y el milagro nos es dado y ni siquiera nos levantamos a dar testimonio del poder, la gracia y la misericordia que el Señor nos ha dado. Cuando otros levantan testimonio del Dios vivo. ¿O no? Amados hermanos, el Señor está obrando en nuestras vidas. Y nosotros nos debemos de levantar en nuestra congregación y nos debemos levantar en donde estemos y proclamemos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Proclamemos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, con los que conocemos, porque Él es un Dios vivo. Y no esperemos que sean aquellos que son enemigos de Él los que proclamen sus grandezas. Seamos nosotros los hijos de Dios los que proclamemos las grandezas de nuestro Padre. Amén. En base a todo esto, Rahab cree. Y en Josué 2:11, Rahab hace una afirmación tremenda. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Rahab hace una afirmación en donde ella está manifestando la condición del pueblo, pero la condición de su propia alma y su propio corazón. Estoy desmayada en mi corazón y no hay más aliento en mí, está diciendo Rahab. Por eso declaro que el Señor vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella hizo su declaración de fe y es ahí donde creyó. Por eso la palabra habla de que ella fue salvada por fe. Porque el pueblo donde ella vivía era un pueblo eminentemente pagano. Ellos rendían culto a los dioses, a la imagen de Acera, a los Baales, hacían sacrificios de niños hacia los dioses de ellos. Era una cultura eminentemente pagana. Y viene ella y se levanta y dice: vuestro Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Por eso encontró el favor del Señor. Cuando nosotros nos levantamos con un corazón desfallecido y reconocemos que ya nada podemos, que ya nada somos, que nuestro esfuerzo, nuestra lucha ha sido en vano, no podemos más que proclamar: Señor, solo tú eres Dios y eres Rey y eres Señor. Amén. Y entonces hacen un pacto, Rahab y los dos espías. Josué 2:12 al 13 dice: os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte.
Hay un pasaje en el Nuevo Testamento cuando el carcelero recibe a Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo y le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pues de la misma manera llegó la salvación a la casa de Rahab. Ella no pensó en sí misma nada más. Ella pensó en su padre, su madre, sus hermanos y todos los que estaban ahí. Entonces ella tomó su fe, le permitió que los demás, quienes ella amaba, quienes ella cuidaba, quienes ella atendía, fueran parte de la salvación que iba a recibir ella por fe, aunque ellos no habían proclamado la grandeza del Señor. Ella fue quien lo hizo. Y la señal que establecen en Josué 2:18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ahí dice de la cual nos descolgaste, pues de la cual nos descolgarás. Ellos fueron bajados después de haber tenido esa conversación con Rahab. Fueron descendidos de la casa de Rahab por el muro. Ahí hay una foto que no sé si se aprecia bien, de alguna manera. Se ve cómo están descolgando a uno de los espías por medio de una cuerda, porque la palabra dice que fueron descolgados por medio de una cuerda hacia afuera. Ella les dio indicaciones de dirigirse hacia el lado opuesto donde iban los que los perseguían, y se fueron a las montañas por 3 días hasta que ellos regresaran y estuvieran seguros y pudieran regresar al campamento juntamente con Josué. Para bajarlos de ahí es porque, como declara la palabra, la casa de Rahab estaba sobre el muro, a la orilla del muro. Ya vamos a ver un poquito más adelante unos detalles en relación a los muros de Jericó. En eso se prepara el paso del Jordán. Después de que los espías llegan, le cuentan a Josué todo lo que estaba sucediendo y que la victoria ya le había sido dada por parte del Señor, que el corazón de toda la gente en Jericó había desfallecido por causa de lo que el Señor había hecho al pasar el Mar Rojo a los israelitas. Fíjense qué cosa más preciosa. Josué no había hecho nada todavía. Estaba del otro lado del Jordán. Ni siquiera se había acercado a Jericó. ¿Y cómo estaban todos allá adentro? Temblando. ¿Y estaban temblando por Josué y por todo el pueblo de Israel? No, estaban temblando por lo que Dios había hecho. Así tiemblan las huestes espirituales malignas. Así tiemblan ante la presencia de Cristo. Así tiemblan cuando oyen que los hijos de Dios se levantan y declaran que Jesús es el Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Bien, vamos a ver el paso del Jordán. Josué establece que el arca debía ir delante y el arca iba a mostrar el camino. De la misma manera como la columna de nube y la columna de fuego les acompañó en el desierto durante todo el trayecto de los 40 años y les dirigía el camino por el cual el pueblo debía seguir, de la misma manera en este momento la estrategia era que el arca iba por delante y les iba a mostrar un camino por el cual nunca habían pasado. Cuando nosotros vamos a caminar un camino que nunca hemos pasado, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea en la lucha en nuestro propio yo y en nuestro propio interior, ya sea a donde sea, si el Señor va por delante, Él mostrará el camino que debemos de seguir. Josué 3:3-4 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir,
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Debían guardar una distancia de aproximadamente 900 metros. Tenía que haber una separación entre el pueblo y el arca. De la misma manera como en el tabernáculo había una separación entre el atrio y el lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía que haber una separación. Pero hoy, por Cristo, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Amén. Y esa separación ya no se da. En Cristo podemos llegar a la presencia del Padre y en el Padre poder decirle: Padre, gracias, vengo a clamar gracia para el oportuno socorro, porque por medio de Jesucristo ya conozco el camino, porque Él lo pasó antes que yo y Él me lo ha mostrado. Amén. Gloria a Dios por ello. Y se les dio la instrucción de santificarse y de separarse de todo lo que quedaba atrás y dedicarse por completo a honrar a Dios y de tomar su palabra conforme a la instrucción dada. Cuando el Señor envía o nos envía a una misión o a algo que el Señor quiere que hagamos, amados hermanos, es privilegio santificarse, es necesario santificarse. Es llegar a los pies de la cruz de Cristo y declarar: Señor, he pecado, estoy sucio, necesito de esa sangre para ser limpio. No puedo ir y enfrentar ningún enemigo, no puedo enfrentar ninguna batalla si no estoy apartado para el Señor. No puedo ir si en mi corazón hay dualidad y todavía atesoro lo que el mundo me presenta y el mundo me ofrece. No puedo ir si en mi corazón todavía hay amargura, hay juicio, hay condena, hay rechazo. No puedo ir a realizar una batalla si antes no soy apartado y soy quitado de todo aquello que impide que la gracia del Señor manifieste su poder. Necesito santificarme, necesitamos santificarnos. Y eso no es cuando vayamos a hacer un retiro de conversión. Eso no es cuando vayamos a realizar algún acto específico. Amados hermanos, eso es todos los días de nuestra vida. Es hoy, en la mañana, mediodía, en la tarde, es todo tiempo, todo lugar la necesidad que tenemos, porque la sangre del Cordero ha sido puesta en favor nuestro en el propiciatorio y tenemos abogado en el cielo que aboga por nosotros, y justo y fiel es Él, que si pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona y nos libra de toda maldad. Amén. Así que es de todo tiempo, gloria a ti, Señor, todo tiempo. Por eso la palabra para nosotros es nuestra santificación. En su oración sacerdotal, Jesucristo clama al Padre en Juan 17:17 y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Señor nos vuelve a revelar que es en su palabra donde encontramos la victoria. Entonces, Josué revela al pueblo la manera como van a pasar el Jordán. Lo hace de manera anticipada, no como sucedió en el paso del Mar Rojo. En el paso del Mar Rojo el pueblo llegó a la orilla del Mar Rojo y el pueblo no sabía qué iba a suceder. El único que recibió instrucción de levantar la vara fue Moisés, y durante la noche las aguas se separaron. En este caso, el Señor le revela a Josué qué va a suceder para pasar el río Jordán, y Josué se lo revela a su pueblo. Y les dice: el arca pasará delante del pueblo, en Josué 3:11. El arca irá por delante. Y les dice anticipadamente: en cuanto los pies de los sacerdotes y levitas toquen el agua del río, esta se dividirá y se detendrán en un montón. Josué 3:13. Las aguas se detuvieron en un montón, conforme a la palabra de Dios, en un lugar llamado Adán,
que está aproximadamente entre 15 y 24 kilómetros río arriba del lugar donde pasaron el río Jordán. Ahí se amontonaron las aguas. Mientras que si vemos comparativamente el Mar Rojo, las aguas hicieron dos bloques de paredes. Por otro lado, se nos ha revelado también que hubieron 12 canales que se abrieron en el Mar Rojo, pero había las paredes congeladas de un lado y del otro. En este caso, lo que hizo fue detener el agua como una represa, kilómetros río arriba, para que la corriente que iba bajando pasara y dejara el lecho del río totalmente seco. La corriente se dirigía hacia el Mar Muerto, que estaba más o menos a unos 11 kilómetros río abajo de donde ellos pasaron. Y Josué les asegura la victoria. Pero no es Josué el que la está asegurando, ¿verdad que no? Es el Señor el que le dijo a Josué qué debía decir y cómo iba a suceder todo. Y es el Señor el que le garantizó la victoria. Josué 3:10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. Amén. Gloria a Dios por ello, porque todos los feos, a los bonitos también, todos los feos se tienen que morir. Recuérdense que estamos platicando de Canaán, la Canaán natural, con el ejemplo de nuestro yo, de nuestra alma, esos reyes que están en nuestra alma que deben morir. Todos esos feos que se oponen a Dios, todos esos feos que tienen que ser conquistados y tienen que ser echados fuera. Todos esos feos. Yo me acuerdo que hace algunos años había una canción que decía que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran. Pues bien, esa debería ser nuestra canción. Deberíamos de hacer una alabanza, así como quien dice que se mueran todos los feos que están en el alma de nosotros, ¿verdad? Amén. Un reto para los alabadores. Ahí hay otra gráfica que de alguna manera se puede ver, porque la instrucción que el Señor dio es que el arca, luego de que los sacerdotes pusieron los pies en el agua, a la orilla del agua, y el agua se detuvo, les dio instrucción de que se pararan en medio del lecho del río y que debían esperar con el arca sostenida en hombros a que todo el pueblo pasara. Así debía ser. De tal forma que ahí estaban. El lecho del río, conforme lo que declara la palabra, es que en esa época del año el lecho del río rebalsaba, se salía de su cauce. Se calcula que el ancho que tenía el río Jordán en ese entonces era, en esa época, de 1,5 kilómetros, con profundidades que iban de 1,5 metros a 4 a 5 metros de profundidad en la parte más honda. Pasar sin que el agua se detuviera, para los 2 millones de israelitas era prácticamente imposible si no habían lanchas, canoas o algo que los trasladara. Fue en la época de entre marzo y abril, porque habla la palabra que fue en esa época. De tal forma que ahí podemos ver una gráfica de cómo pudo haber sido, una idea de lo que pudo haber sido. Pero también la palabra nos narra de las 12 piedras. Josué le da instrucciones de que debían de tomar debía venir un varón de cada tribu y tomar cada uno de ellos una piedra y llevarlas consigo. Y las debían de llevar hacia Gilgal, que era donde iban a acampar, y llevarlas para ponerlas como conmemoración de lo que había sucedido. Pero también Josué tenía la instrucción de parte de Dios de tomar otras 12 piedras que colocó en el lecho del río, en el mismo lugar donde estuvo el arca,
como conmemoración de lo que Dios había hecho en ese tiempo y en ese momento para pasar al pueblo en el lecho seco. Me voy a apurar un poquito por tiempo. Acampan en Gilgal, Dios instruye a Josué de tomar las 12 piedras del río, una por cada tribu, y serían usadas como señal para recordar lo que Dios hizo al pasar el Jordán. Josué 4:6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les van a comentar que el Señor los pasó por el río Jordán en seco con prodigios y milagros. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda la institución de la Pascua, como conmemoración de los poder que Dios hizo de sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Que fuera celebrada cada año para que no se les olvide, para que los hijos y los hijos de sus hijos recordaran. Y el mismo Jesucristo, cuando instituye la cena del pacto, les dice, y deben celebrar esto en conmemoración de que yo entregué mi vida por todos ustedes para pasarlos de la muerte a la vida. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y su forma didáctica de enseñarnos nos va mostrando cómo debemos nosotros de tomar esa enseñanza y cómo debemos de transmitirla de generación en generación. Se realiza la circuncisión y la Pascua, y al oír los cananeos que Dios pasó al pueblo de Israel con gran poder, sus corazones desfallecieron. Y mientras los cananeos estaban temerosos, a los israelitas se les mandó circuncidarse. Miren qué tremendo. Pasan el río, llegan a Gilgal al campamento, y los enemigos que están siendo invadidos con miedo. ¿Y a ellos a qué se les manda? A circuncidarse. Y el tiempo de recuperación de la circuncisión eran varios días. Entonces Dios tiene una manera de trabajar y de obrar que es verdaderamente inaceptable a la forma racional de pensar. Dice la palabra en Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, amados hermanos, necesitamos circuncidarnos de todo aquello desagradable al Señor. Y aun cuando estamos en territorio enemigo, aun cuando estamos en medio de la dificultad, de la prueba, déjenme decirle que la circuncisión interior es necesaria. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y comieron del fruto de la tierra en las llanuras del Jordán en territorio enemigo. Como todos huyeron, pues todas las siembras quedaron ahí de cebada principalmente, y empezaron a comer del fruto de la tierra. Y el maná cesó al día siguiente. A partir de ese momento ya no caminaban por señal. A partir de ese momento empezaron a caminar por fe. Y 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por la fe andamos, no por la vista. Durante esos 40 años la columna de nube y de fuego fue quien los guió, el paso del Mar Rojo fue el arca la que los guió, pero a partir de ese momento fue por fe, por escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él mandaba. Y aquí hay un momento verdaderamente importante en medio de toda la historia. Este es el eje principal de la historia. Y es el príncipe del ejército del Señor, y dice Josué 5:13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
El príncipe del ejército del Señor no es ni más ni menos que Jesucristo mismo. Y el hecho que se haya presentado con una espada desenvainada ahí en la mano es porque es el jefe, el general de generales, el generalísimo, el que condujo la victoria de todo el pueblo en la tierra de Canaán. Fue guiada por él, no fue Josué. Fue guiada por el Señor. El Señor mismo peleó las batallas por su pueblo. Él mismo los llevó a la victoria. Es Él el que vence en nuestras vidas, en nuestras batallas, en nuestras luchas. Solamente Él. No es por espada, no es por ejército, sino que es por su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, la obediencia lleva a la victoria. Jericó, una ciudad amurallada, muros de alrededor de 15 metros de alto, 2 muros paralelos, uno detrás de otro, con una separación uno de otro de aproximadamente 4,5 metros, paredes de piedra y ladrillo de 2 metros de espesor. Imagínense, parecía un castillo medieval. Tenían que conquistarlo, pero Dios les da la estrategia para la victoria. Entonces la pregunta es, llega el ejército, se encuentra con una ciudad murallada, con murallas de 15 metros de alto. ¿Cómo entramos? Y el Señor les dice cómo. Y la estrategia está en Josué 6:1-5. No la voy a leer toda porque ya la conocemos. Sencillo. Les dice, tomen el arca, los sacerdotes, y tomen trompetas que vayan delante del arca. Durante 6 días den una vuelta en silencio a toda la ciudad. Y la ciudad ocupaba aproximadamente 3 manzanas. El 7º día den 7 vueltas. Al final de la 7ª vuelta, toquen todas las trompetas. Cuando oigan las trompetas sonar, todo el pueblo grite a viva voz y los muros caerán. ¡Wow! ¿Qué estrategia es esa? La del Señor. Humanamente, racionalmente, militarmente, es una estrategia que no le cabe a nadie, parece locura. Pero para el Señor es maravilloso. Y entonces estamos viendo al ejército caminando. ¿Y qué está viendo el ejército mientras rodea la ciudad? Están volteando a ver para arriba y están viendo la ventana de Rahab y el pañuelo rojo. Y Josué les está diciendo, ahí hay salvación. Porque la marca está puesta en el dintel de esa ventana. Ahí no los tocarán. De la misma manera como fue puesta la sangre en el dintel de las casas de los israelitas en Egipto, y de la misma manera como la sangre de Cristo está puesta en el dintel de tu corazón y en el mío. Hay salvación. 13 vueltas y todo el ejército supo que ahí se respetaban la vida de ellos. El juicio del Señor caía sobre todos los demás, pero por creer fueron liberados del juicio Rahab y su familia. Y son salvados de la destrucción. Y Josué 6:17 dice, y será la ciudad anatema al Señor, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La ciudad sería anatema, y anatema es dedicada completamente a Dios por medio de la destrucción de la misma, con todo lo que se hallase vivo en ella. Josué 6:17. La excepción fueron los utensilios, el oro y la plata que iban a ser destinados al tesoro del Señor. Y eso fue hecho en Jericó, la única ciudad que el Señor pidió que todo el tesoro fuera para el templo, como primicia de lo que el Señor les estaba dando. Por eso nuestras armas, mis hermanos, es que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es la batalla de nuestra alma y la estrategia nos la da Dios, y es únicamente Él y solamente Él el que va a derribar las fortalezas que hay en nuestro propio interior
por medio de las armas que Él nos ha proveído. No es con arma humana, no es con estrategia humana, solamente es por Él, por su gracia y su misericordia. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo les pido que inclinemos nuestro rostro un momento, por favor. Y le vamos a decir: Padre, gracias. Padre, gracias, 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 de veras gracias. Gracias porque estás librando la batalla por mí. Gracias, Señor, porque estás batallando en mi interior. Gracias, Padre, porque estás trayendo cada vez luz, revelación progresiva a nuestras vidas. Padre, hoy reconocemos ante ti que mi yo, mi alma, mi carne es enemiga tuya y es enemiga mía. Y reconocemos ante ti que mi yo, mi carne se oponen a ti y son un obstáculo y un tropiezo para mí. Es por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, que quiero clamarte, Señor, que tu luz, tu verdad, tu poder se manifiesten en mi vida, Señor. Padre, necesito doblar mis rodillas ante ti y confesar y reconocer que sin ti nada puedo. Sin ti no puedo, Señor. Hay una lucha en mi interior. Mis miembros se levantan y se oponen en contra de ti, Señor. Hay una lucha dentro de mí que se opone a tu luz y a tu verdad. Y hay una lucha dentro de mí que no quiere, Señor, caminar conforme a lo que tu palabra dice. Hay una resistencia, Padre, en mi corazón para tomar tu palabra y hacerla mía y volverme un hombre o una mujer valiente y esforzado. Padre, por ello y por tantas otras cosas vengo a pedirte perdón. Padre, perdón, perdón. Señor, estoy agotado en la lucha, no puedo. Sin ti es imposible. Pero que tú, que eres el general del ejército del Señor, tú que vives en mi corazón, trae, Señor, luz. Trae luz, Señor, a mi corazón. Tráela de tal manera que mi corazón sea iluminado por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia. Padre, te necesito, Señor. Sin ti es imposible. Sin ti es imposible. Pero Padre, gracias. Gracias porque la obra que has iniciado, sabemos, Señor, que fiel eres para llevarla a buen término. Gracias por la sangre que has dejado en el propiciatorio para el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre, porque tu Espíritu me lleva y me conduce a toda verdad. Gracias, Señor, porque tu luz se está manifestando. Hoy quiero darte gracias porque me has hecho parte de ti, porque mi propia Canaán, mi propio corazón, mi propia alma está siendo conquistada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias. Sigue haciendo, Señor, lo que tengas que hacer. No pares tu obra, Padre. Haz lo que tengas que hacer aunque duela. Señor, sigue derribando esas fortalezas. Sigue derribando, Señor, esos conceptos erróneos. Sigue derribando, Señor, esas mentiras y esos engaños que me han mantenido prisionero. Señor, sigue derribando la apatía, la pereza, el desgano. Sigue derribando, Señor, por amor a tu nombre, todo aquello que hay dentro de mí que se resiste a ti, Señor. Padre, gracias. Hoy clamo gracias sobre mis hermanos y sobre mí, Señor. Clamo, Padre, ese tiempo de reposo. Y clamo, Señor, la dulzura y la unción de tu Santo Espíritu. Y que nos renueves en tus fuerzas. Que nos renueves en tu gracia para seguir, Señor, el camino que tienes trazado para nosotros. En el nombre de Jesús, alabado seas, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas.